¿Sabías que 3 de cada 5 jóvenes pasarán a engrosar las filas del ateísmo? El porcentaje de jóvenes y personas que se identifican como ateas en el mundo es alrededor del 13%. Sin embargo, este porcentaje varía según el país. No hay duda de que el factor clave para que los jóvenes permanezcan firmes en Dios o se alejen de él es la influencia de sus padres. Es como dice el proverbio: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo encontramos en Proverbio 22:6. Un estudio particular encontró que cuando ambos padres fueron fieles y activos en la fe, el 93% de los jóvenes permanecieron firmes en la fe, y así baja el porcentaje de jóvenes según la postura de sus padres, hasta llegar a aquellos casos en que ninguno de los padres fue activo y el porcentaje cae solo un 6%. Aún con estas cifras tan desalentadoras, las personas sin duda buscarán al Dios de Israel al final de los tiempos. Hechos 2:17 al 20. Y será en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Pero tenemos que saber que habrá lobos vestidos de oveja, que aún de nuestras propias filas saldrán a engañar incluso a los elegidos. Se ha despertado el celo en los llamados judíos ortodoxos y se han inventado una nueva religión para impedir que Israel sea nuevamente una sola nación, añadiendo a la palabra de Dios. Algo que sin duda está dando resultado es el noajismo o leyes noágidas. ¿Qué dice la Torá sobre las tradiciones de los hombres? En Isaías 29:13 está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Yeshua, el Mesías, estaba en contra de los mandamientos de hombres, o llamadas tradiciones de los ancianos. En Mateo 15:9 y en Mateo 23 pueden leer todo el capítulo, empezándolo por la cátedra de Moisés, Marcos 7:7, en Tito 1:4, no atendiendo a fábulas judaicas, ojo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los rabinos de entonces y los de hoy hacen lo mismo, tradiciones de hombre, del Talmud. El Talmud, Instrucción Enseñanza, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas, mitos. El Talmud entiende, discute, cuestiona, explica y complementa al Tanaj, pero no puede por definición contradecir a la parte más importante o esencia de la misma, la Torá. He visto que actualmente autollamados maestros, rabinos o pseudo judíos intentando marear y confundir a las personas que quieren hacer Torá, diciendo que los no judíos solo necesitan hacer y creer en las 7 falsas leyes noágidas. Dicen algunos judíos que el movimiento noágida es en realidad el retorno del gentil al pacto con las naciones. El pacto noágida dice que contiene leyes fundamentales de las cuales se derivan diversas aplicaciones que procuran no solo una vida social más armoniosa, sino por sobre todo una trascendencia que no limita al individuo, sino la colectividad a las naciones del mundo. Estas son las leyes noágidas. Éxodo 22 al 17. Prohibición a la idolatría, prohibición a la blasfemia, prohibición al asesinato, a la prohibición a las relaciones sexuales prohibidas, prohibición a comer partes de animales vivos, mantener la justicia. Suena bonito, ¿no es cierto? Pero esto es más que una artimaña para que las personas que quieren hacer Torah no
no se integren a la nación de Israel. La mayor parte de estas leyes se encuentran en el Decálogo, Éxodo 20, pero si se dan cuenta, no incluyen estas leyes llamadas noágida el Shabbat. También incluyen en ello las leyes en Génesis 9 del 1 al 6 dadas a Noé. ¿Y por qué les comento esto? Porque los rabinos, en este afán y temor de que las personas están volviendo al pacto, el mundo está volviendo a su Dios, la casa de Israel está siendo despertada, se inventaron e hicieron un collage con la Torá y se lo están dando a personas que buscan al Dios de Israel, que aman al Dios de Israel, que quieren integrar el pacto, que quieren cumplir sus mandamientos. Entonces están nerviosos. Las leyes noágidas recogen, como les decía, segmentos de diferentes versos a lo largo del Génesis y del Éxodo. Dice: y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde os es dado todo. Solo que no comeréis carne con vida, que es su sangre. Pues ciertamente demandaré vuestra sangre así como vuestras vidas. Las demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo demandaré la vida del hombre. En el verso 6 indica: el que derramare sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. Ahora veamos los hijos de Noé, o quienes fueron Sem, Cam y Jafet. Entonces a estos hombres son entregadas tales leyes y a sus descendientes. Podríamos hablar de Cam y Jafet, pero hablaremos de Sem. Sem, al igual que sus hermanos, recibieron supuestamente las leyes noágidas, claro, inventadas por los rabinos. Estamos haciendo un juego. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad, de 35 años, cuando nació su hijo Selah. Después de esto, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después de esto, Reu vivió 207 años y tuvo otros hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Terá. Después de esto, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Terá tenía ya 60 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Entonces, si leemos nuevamente, nos daremos cuenta que el mismo Abraham debería estar cumpliendo estas leyes noágidas, pero no. ¿Y por qué no? Dicen ciertos escritos noágidos en internet lo siguiente: el judaísmo concibe la idea de unidad desde una perspectiva completamente diferente.
enseña que hay dos caminos, no solo uno. Un camino es tuyo y el otro camino es mío. Tú viajas por el tuyo y yo viajo por el mío. Y en esto será encontrada la verdadera unidad. El único Dios es encontrado a lo largo de ambas rutas porque el único Dios proveyó ambas. Las leyes noágidas determinan el camino que Dios entregó a los pueblos no judíos de la tierra. Al observar los 7 mandamientos noágidos, un gentil cumple con el propósito para el cual fue creado y recibe un lugar en el mundo por venir, el bendito mundo espiritual de los justos. ¿Qué dice la Torá sobre los dos caminos? ¿Qué dirá sobre estos dos caminos diferentes? La Torá afirma que la ley de Elohim es tanto para los judíos, para el pueblo de Israel, como para los extranjeros. En Devarim 29, 14 y 15 nos indica: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yah, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. En Shemot, Éxodo 12:49, clave, aquí prestemos atención, dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. La misma ley. En Vayikra, en Levítico 18:26, nos indica: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En Shemot 23:12, Éxodo: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. En Vayikra, Levítico 16:29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Bat Mirbat, Números 15:16, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros moras. En Isaías 56, 4 y 7 nos indica: porque así dijo Yah a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan allá para servirle y que amen el nombre de ella para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Al final de los tiempos, dice el creador del universo lo siguiente a través de su profeta Isaías: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Yah, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Quién inventó todo esto? ¿Y por qué no está en la Torá? Nada de estas leyes falsas están en la Torá. Estas leyes noágidas, como lo vimos antes. Como han visto, la Torá es clara y precisa. Las personas que empezaron esto vivieron en el tiempo de Yeshua y en el primer siglo después de su muerte. Antes del año 132, los judíos nazarenos
vivían y asistían a la sinagoga de los judíos rabínicos. Cada Shabbat habían dificultades y algunas veces disputas, pero estas no cortaban el lazo de hermandad en los israelitas de su tiempo. En el año 132, después de Yeshua, la mal llamada hoy día era común, comenzó la tercera revuelta judeo-romana contra el abuso del Imperio Romano en todo Israel. Durante la rebelión declaran al comandante elegido Simón Bar Kokhba como el Mesías, de acuerdo con Bamidbar número 24:17, dice: descenderá una estrella de Jacob. Bar Kokhba significa hijo de la estrella. Los judíos que creían en el Mesías Yeshua no pudieron apoyar al falso Mesías y ambos grupos se dividieron. Durante esa guerra murieron cerca de 580.000 judíos, como lo he dicho en otros videos, y arrasaron con más de 1000 aldeas. Después de la destrucción del templo, la continuidad de la transmisión oral estaba en peligro, por lo que se escribió la Mishnah en el año 200. La Mishnah y la Gemara formaron el Talmud. Debido al peligro de los judíos mesiánicos, se escribieron las 7 leyes noágidas o 7 leyes de Noaj para revertir esa tendencia. Esta ley, inventada por hombres, rabinos falsos, no por el creador del universo, el único y verdadero Elohim de Israel y del mundo. Está escrita en el Talmud babilónico, en el Sanedrín, en la hoja 56a. Ahí podrán darse cuenta que es solo una invención traída de Babilonia, así como Rosh Hashanah y los nombres de los meses, cuando el único mes que tiene nombre es el mes de Abí. Todos los otros cuentan con nombres ordinales, es decir, el mes de Abí, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero los rabinos y los judíos, cuando volvieron del exilio de Babilonia, traían este sincretismo, se combinaron y salieron y tomaron tradiciones, como el mismo Rosh Hashanah, que es una invención, para reemplazar el año nuevo babilónico, Akitú, porque empezaron a ver, bueno, los babilonios tenían diferentes tipos de años nuevos, uno de la cosecha, el otro de la siembra, y había ceremonias muy importantes. Los rabinos, al ver este comportamiento, que los judíos que estaban en el exilio empezaron a asimilarse con las costumbres babilónicas, para contrarrestar este año nuevo, Akitú, este año nuevo babilónico, inventaron este año nuevo o esta cabeza de año. En hebreo, Rosh Hashanah significa cabeza de año. Entonces, cuando Ciro, el Medo, liberó y se dio la orden que los pueblos podían volver y autorizó a los judíos para que reconstruyeran el templo, ya en su mochila, en sus bolsos traían todas estas costumbres, con los nombres de los meses, con los nombres de la semana, en los días, nombres paganos, totalmente paganos, y así pasando a llevar la instrucción clara del Creador. La Torá es para todos los llamados a amar a Yahvé, a Elohim, el Dios de Israel, y sus mandamientos, decretos y ordenanzas. Esta instrucción es para todo el mundo. Y los rabinos, al inventarse este nuevo camino, esta nueva religión, con esto están violando el libro de Devarim, la instrucción en Deuteronomio 4.2. Pueden leerla conmigo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que ya vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy.